Hola a todos amantes del chismecito y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. Hoy, como siempre, estoy súper emocionada de compartir con ustedes un tema que, créanme, está que arde. Y es que a quién no le encantan los dramas, los romances y sobre todo, los amores turcos. Exacto. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante universo de Hande Erçel, una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, y de su posible boda. Sí, escucharon bien. Boda a la vista y no solo eso, sino que también vamos a analizar minuciosamente la reacción de Kerem Bürsin, su expareja, y créanme, la cosa se pone más que interesante. Preparen sus palomitas y sus oídos, porque esto va a ser épico. Antes de que entremos de lleno en el chisme, no quiero que se pierdan nada de lo que les tengo preparado. Así que si son nuevos por aquí o si ya son parte de la familia, pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, porque créanme, aquí siempre hay chismecito fresco y jugoso que les va a encantar. Además, me ayudan muchísimo a seguir trayéndoles este tipo de contenido. Así que suscríbanse ahora mismo. No les cuesta nada y a mí me hacen muy feliz. Gracias. Ahora sí, prepárense porque la bomba está a punto de explotar. Empecemos por lo básico para aquellos que viven en una cueva y no conocen a la diva de divas, Hande Erçel. Para aquellos que no la conozcan, Hande es una actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo, desde Estambul hasta Buenos Aires, pasando por Madrid y Nueva York. Su belleza natural, su talento actoral innato y su carisma desbordante la han catapultado a la cima, convirtiéndola en una de las figuras más importantes y relevantes del panorama televisivo turco actual. Su mirada, capaz de transmitir mil emociones sin pronunciar palabra, y su sonrisa, que ilumina cualquier escena, han enamorado a millones de espectadores. La hemos visto brillar en series como Love is in the Air, donde protagonizó junto a Kerem Bürsin, una serie que no solo arrasó en Turquía, sino que conquistó el mundo entero, convirtiéndose en un fenómeno global. Hande, con su interpretación de Eda YLDZ, una joven soñadora y luchadora que se enamora perdidamente de un hombre adinerado, demostró su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. La serie, con su trama romántica, sus diálogos ingeniosos y sus paisajes espectaculares, se convirtió en un auténtico fenómeno social, generando una legión de fans incondicionales. Y hablando de Kerem Bürsin, ay. Esta pareja, Hande y Kerem, fue el sueño hecho realidad para muchos. Su química en pantalla era innegable, palpable, una conexión que trascendía la ficción y se instalaba en la realidad. Era una explosión de energía, de complicidad, de miradas que lo decían todo. Cuando confirmaron su relación en la vida real, el mundo enloqueció. Las redes sociales ardieron, los titulares de las revistas se llenaron de fotos de la pareja, y los fans suspiraban y soñaban con un amor como el de ellos. Eran la pareja perfecta, la pareja soñada, un cuento de hadas moderno, hasta que llegó el inesperado final. Después de meses de rumores, especulaciones, idas y venidas, Hande y Kerem anunciaron su separación, dejando a todos con el corazón roto. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre los seguidores de la pareja, que no podían creer que su cuento de amor hubiese llegado a su fin. Los motivos de la ruptura, como suele suceder en estos casos, se mantuvieron en secreto, alimentando aún más la curiosidad y la especulación. Se habló de incompatibilidad de agendas, de diferencias irreconciliables, de desgaste en la relación. Pero lo cierto es que el final de la pareja dejó un vacío en el corazón de muchos. Pero, como dice el dicho popular, después de la tormenta siempre sale el sol. Y al parecer, ese sol ha llegado para Hande Erçel. Los rumores sobre su posible matrimonio, sí, boda a la vista, han estado circulando con fuerza durante semanas, y cada vez toman más fuerza y credibilidad. Pero, ¿quién es el afortunado que podría llevar a Hande al altar? Pues bien, la persona que podría convertir a Hande en esposa es Hakan Sabank. Hakan Sabank es un empresario turco conocido por su éxito en el mundo de los negocios y por pertenecer a una de las familias más poderosas y adineradas de Turquía. Es nieto de Sack Sabank, uno de los empresarios más influyentes y respetados del país. Hakan, además de ser un hombre de negocios exitoso, también es conocido por ser un hombre apuesto, carismático y con un estilo de vida envidiable. Le encantan los deportes, los viajes y el arte. Y por supuesto también es conocido por ser el novio y ahora, aparentemente, futuro esposo de Hande. Desde que se hizo pública su relación,
la pareja ha sido fotografiada junta en numerosos eventos, cenas románticas, viajes exóticos y escapadas secretas, demostrando una conexión innegable y un amor que parece estar creciendo a pasos agigantados. Han sido vistos en la playa, en conciertos, en galas benéficas, siempre derrochando complicidad y felicidad. Y ahora las señales apuntan a un posible compromiso y, por qué no, a una boda de ensueño en el horizonte. Las pistas, como siempre, son varias y todas apuntan en la misma dirección. Vamos a analizarlas una por una, porque la situación lo merece. Primero, los rumores, la base de todo chismecito jugoso. Siempre hay rumores, claro, pero en este caso parecen ser más persistentes, sólidos y con fuentes que aseguran tener información de primera mano. Los portales de noticias turcos, los programas de televisión del corazón y las redes sociales hierven con especulaciones sobre una posible propuesta de matrimonio y una inminente boda. Se habla de que Hakan ya le habría pedido matrimonio a Hande, y que la respuesta de ella, oh sorpresa, habría sido un rotundo y emocionado sí. Imagínense la emoción. Una boda entre Hande y Hakan sería el evento del año en Turquía, un acontecimiento que acapararía todas las portadas de las revistas y la atención de los medios de comunicación internacionales. Sería un evento lleno de glamour, de elegancia, de celebridades y de sorpresas. Segundo, las declaraciones, o la falta de ellas. Si bien ni Hande ni Hakan han confirmado nada oficialmente, sus allegados, amigos cercanos y familiares, han dejado caer pistas sutiles pero reveladoras, declaraciones ambiguas que alimentan la especulación y la emoción. Amigos cercanos a la pareja han hablado de la felicidad que irradian, de la armonía que se respira entre ellos, y de lo enamorados que se ven. Han mencionado que se complementan a la perfección, que comparten aficiones y que se apoyan mutuamente en sus proyectos. Incluso algunos han dejado caer indirectas sobre planes a futuro, lo que ha encendido aún más las alarmas y ha disparado las expectativas de los fans. Tercero, los preparativos, aunque no confirmados, siempre despiertan la curiosidad y el interés. Siempre que hay rumores de boda, los medios de comunicación y los fans más fervorosos se ponen a investigar y a buscar pistas en cada detalle, en cada gesto, en cada foto. ¿Dónde será la boda? ¿Quién diseñará el vestido de novia? ¿Quiénes serán los invitados? Son algunas de las preguntas que se hacen los seguidores de Hande y Hakan. Algunos especulan sobre el vestido de novia, imaginando diseños espectaculares, creados por los diseñadores más prestigiosos del mundo. Otros se preguntan cuál será el lugar de la ceremonia, si será en una playa paradisíaca, en un castillo medieval o en un lujoso hotel en Estambul. La lista de invitados, por supuesto, es otro tema de debate. Una boda de este calibre atraería a celebridades de todo el mundo, a diseñadores de moda, a personalidades de la cultura y del espectáculo, y por supuesto, a miles de fans de todo el mundo que estarían ansiosos por ver a sus ídolos. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con Kerem Bürsin? Pues aquí es donde el asunto se pone verdaderamente interesante y donde la intriga alcanza su punto álgido. Como es de esperarse, la noticia de una posible boda de Hande, obviamente, llegaría a oídos de su expareja. Y la pregunta del millón es, ¿cómo reaccionaría Kerem ante esta noticia? ¿Qué sentiría al saber que Hande, la mujer que una vez amó y con la que compartió momentos inolvidables, podría estar a punto de casarse con otra persona? En primer lugar, debemos recordar que la relación entre Hande y Kerem terminó hace ya un tiempo. Ambos han seguido adelante con sus vidas, y se han enfocado en sus respectivas carreras profesionales. Cada uno ha tomado caminos diferentes, pero ambos han seguido cosechando éxitos y demostrando su talento. Sin embargo, la conexión que existió entre ellos fue muy fuerte e intensa, y es inevitable que, en cierto modo, sigan ligados por el cariño, el respeto mutuo y los recuerdos compartidos. La reacción de Kerem ante los rumores de la boda de Hande ha sido, hasta ahora, bastante reservada y discreta, por lo que se conoce públicamente. No ha hecho declaraciones directas sobre el tema, ni ha comentado nada en sus redes sociales, manteniéndose fiel a su estilo de vida discreto y alejado de los escándalos. Lo que sí ha hecho es seguir trabajando en sus proyectos, continuar su carrera actoral y mantener un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal. Es muy probable que Kerem haya sentido algo, cualquier tipo de emoción, al enterarse de la noticia. Es humano. Es imposible negar la conexión que existió entre ellos, el amor que se profesaron y la historia que compartieron. Aunque el tiempo haya pasado y la relación haya terminado, siempre queda un recuerdo, un sentimiento, una huella imborrable en el corazón. Sin embargo, también es muy probable que Kerem haya aceptado la situación,
haya asimilado el pasado y que esté feliz por Ande, si es que ella realmente ha encontrado la felicidad junto a Hakan. Es importante destacar que Kerem B. Bürsin es una persona madura, inteligente y profesional. Sabe separar su vida personal de su vida profesional, y sabe respetar la decisión de Ande, sea cual sea. Kerem siempre ha demostrado ser una persona positiva, optimista, con una gran capacidad de resiliencia, y seguramente le deseará lo mejor a Ande en su futuro, independientemente de la situación. La vida sigue y es importante aprender a vivirla con alegría y con la frente en alto. La prensa, por su parte, no ha quitado ojo a Kerem, como es de esperarse en un caso como este. Los paparazzi lo han seguido a todas partes, en la esperanza de captar alguna reacción, algún gesto, alguna pista que revele sus verdaderos sentimientos, que desvele la incógnita de lo que siente. Pero Kerem ha sido inteligente, cauteloso y ha evitado cualquier tipo de polémica. Se ha mantenido en silencio y ha preferido no alimentar los chismes, ni crear controversias. Ha optado por el camino de la discreción y el respeto, demostrando una vez más su madurez y su profesionalismo. En cuanto a las redes sociales, la situación ha sido similar. Los fans de Ande y Kerem, por supuesto, han hablado del tema, y han expresado sus opiniones, sus sentimientos, sus anhelos y sus deseos. Algunos están felices por Ande, le desean lo mejor y le envían mensajes de apoyo y cariño. Otros, a pesar del paso del tiempo, siguen soñando con una reconciliación, con un reencuentro, pero reconocen que eso es poco probable, que la vida es así, y que cada persona tiene su propio destino. Y otros simplemente han optado por no opinar, por respetar la privacidad de ambos actores y por no inmiscuirse en sus vidas personales. Entonces, ¿qué podemos concluir sobre la reacción de Kerem Bürsin? Pues que ha sido una reacción de respeto, madurez, profesionalismo y elegancia. Kerem ha optado por no involucrarse en el drama, por no alimentar los chismes ni las especulaciones, y ha preferido seguir adelante con su vida, centrándose en su trabajo y en sus proyectos personales. Ha demostrado ser una persona equilibrada, que sabe manejar las situaciones difíciles con elegancia y discreción, que sabe respetar las decisiones de los demás y que valora la privacidad de las personas. Y eso sin duda habla muy bien de él como persona y como profesional. Ahora, volviendo al tema principal, ¿qué podemos esperar de la posible boda de Hande Erçel y Hakan Sabanc? Pues muchas cosas, y todas son emocionantes. Primero, un evento espectacular, lleno de glamour, de elegancia, de estilo y de sofisticación. Una boda de este tipo siempre es un espectáculo para la prensa, para los fans y para el público en general. Todos querrán ver el vestido de novia, el lugar de la ceremonia, la decoración, los invitados, el menú. Todo. Será un evento que marcará un hito en la sociedad turca y que dará mucho de qué hablar. Segundo, la confirmación de la felicidad de Hande. Si Hande y Hakan deciden casarse, será porque se aman, porque se respetan, porque quieren construir una vida juntos y porque han encontrado en el otro la felicidad que tanto anhelan. Y eso, sin duda, es lo más importante. Ver a Hande feliz, radiante y enamorada, es lo que realmente importa, lo que realmente importa a sus fans, a sus seres queridos y a todos aquellos que la admiran y la respetan. Tercero, un nuevo capítulo en la vida de Hande. La boda marcará un antes y un después en su vida personal, y quizás también en su carrera profesional. Habrá cambios, nuevas responsabilidades, nuevas experiencias y nuevos retos. Hande, una mujer fuerte, talentosa y determinada, afrontará todo eso con la misma alegría, con la misma pasión y con la misma determinación que la caracteriza. Cuarto, la especulación de siempre, pero que no falte. Los fans, la prensa y el público en general, siempre estarán pendientes de los detalles, de cada mínimo gesto, de cada declaración. De la luna de miel, de los hijos, de los proyectos futuros, de los viajes, de las decisiones importantes. Es normal. Cuando una pareja como Hande y Hakan se casa, el mundo entero quiere saber más, quiere conocer todos los detalles, quiere ser testigo de su felicidad y de su amor. En definitiva, la posible boda de Hande Erçel es una noticia que ha generado mucha expectación, mucha emoción y mucha intriga. Los rumores, las pistas, las reacciones, los deseos, las esperanzas, todo ha contribuido a crear un ambiente de expectación y de emoción, a la espera de que la pareja confirme la noticia y comparta su felicidad con el mundo. Y aunque aún no hay nada confirmado, todo apunta a que pronto podríamos estar celebrando el matrimonio de una de las actrices más queridas, admiradas y talentosas de Turquía. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Hande y Hakan se casarán pronto?
¿Cómo creen que reaccionará Kerem cuando se confirme la noticia? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Están emocionados por la posibilidad de una boda? ¿Y qué les pareció este análisis exhaustivo de la situación? No se queden callados. Quiero saber todo lo que piensan. Y bueno, llegamos al final de este vídeo, amigos. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, que hayan aprendido algo nuevo, y que hayan disfrutado de este chismecito bomba. Como siempre ha sido un placer compartir este chisme jugoso y actual con todos ustedes. No olviden suscribirse al canal, si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo y para estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo. Y por favor, no se vayan sin dejar un like en este vídeo. Me ayuda muchísimo a seguir creando contenido, a seguir investigando y a seguir trayéndoles los chismes más jugosos. Y por supuesto compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que disfrutan del chismecito y que quieren saberlo todo sobre sus ídolos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más dramas y más amores turcos. Chao. Hasta la próxima.